Pero por el momento, nada. Y en el tema de la guerra de Ucrania, ahora mismo lo que hay es un desastre anunciado. Es decir, porque todo el mundo lo sabía, incluidos los ucranianos, incluidos los norteamericanos, incluida la Unión Europea. Y es que si tú intentas hacer una ofensiva encima anunciada, o sea, has dicho durante meses, vamos a ir por Zaporozhia, a por ellos, y por ahí a Melitopol, y de ahí a Briansk. Bueno, no. Es decir, en un sitio donde han tenido todo el tiempo del mundo, por el tema de Bakhmut, por haber estado allí haciendo mandando tropas de una manera absurda y sin sentido, como el propio Zelensky, el jefe militar de Ucrania, señalaba constantemente, entonces no tiene sentido quemar allí tropas. Es decir, bueno, pues ¿qué pasa? Que han hecho un intento de ataque en varios puntos que está siendo un desastre, pero que por otra parte era normal, porque todo el mundo lo decía, no tienen aviación. Pero está siendo Pero Fernando, no ahí va mi pregunta. ¿Pero está siendo verdaderamente un desastre o no? Porque depende de que leas, no, te lo prometo. Es una carnicería. Pero Fernando, pero perdóname un segundo. Fernando, depende de lo que leas, están ganando mucho terreno. Es que de verdad lo digo, que no. Ya sabéis que aquí en negocios me gusta contar las dos partes. Hay una parte que dice que la contraofensiva está siendo un fracaso tremendo y hay otros que dicen que la contraofensiva marcha viento en popa toda vela. No han pasado de lo que llaman la zona gris. O si quieres una primera línea de contacto, de primer choque. Y lo que están haciendo los rusos, básicamente, por eso veréis constantemente que el pueblo tal ha sido ocupado por los ucranianos y luego ha sido reocupado por los rusos y ahora ha vuelto a ocupar por los ucranianos. ¿Por qué? Porque uno lo toma, el otro se sube a la colina de al lado, pone la artillería, lo machaca, el otro se va y así. Es decir, no han llegado ni a la primera línea después de 2 semanas. Es decir, esto es un desastre. La estrategia militar que está siguiendo Rusia es la que dijo Putin desde mediados del año pasado, que es, vamos a desmilitarizar a Ucrania. ¿Y cómo se desmilitariza? Es decir, diciéndole, señores militares, se tienen que ir de Ucrania, renuncien a la guerra y demás. No, se desmilitariza matando a todos los militares y destruyendo toda la infraestructura militar. Y eso es lo que está haciendo Rusia, los esperó tranquilamente, fortificó durante 7 meses toda esa línea, hicieron la ofensiva, iniciaron la ofensiva y los está matando como moscas. Y digo esto con una frialdad que me espanta a mí mismo, porque ahí abajo lo que hay son jóvenes muertos, masacrados, mutilados, familias destrozadas. El aspecto humanitario que a veces uno cuando analiza una guerra por momentos pierde la visión. Allí hay personas, por eso lo que está haciendo Zelensky y su banda, porque son una banda de criminales, es criminal contra su propio pueblo. Por eso el Washington Post, el Le Monde en Francia dijeron, pero además se robó $400 millones. Él, Zelensky, lo dice el Centro de Información Occidental, robó $400 millones. No dice eso, Ariel, no dice que lo robara, dice que no los ha justificado. No. La televisión francesa dijo formalmente, este señor, yo soy francés. Yo no sé la tele francesa no lo sé. El informe en cuestión habla de la falta de justificación, que es lo que tiene muy enfadado no solo a Francia, sino especialmente a Países Bajos. Pues Países Bajos sí que está especialmente enfadado porque es a ellos a los que les debía llegar ese informe y no están. Pero no dice que los hayan robado, todavía no se sabe. No digo ni que los haya robado ni que no, digo que oficialmente eso no se sabe aún. Como tampoco se sabe lo del puente allí. El Nord Stream, nada, ni el Nord Stream, ni la presa, ni nada, Ariel. Pero fíjate que Telegraph y otros grandes medios de comunicación norteamericanos y tal, ya empiezan a decir, no, esto no va muy bien, y cuando ya la prensa anglo empieza a decir, uy, esto no va muy bien, la cosa está mal, los ucranianos se inventan un nuevo término militar fantástico, que es, esto ha sido una ofensiva, ¿cómo lo llaman? Una ofensiva, no, preventiva, no, una ofensiva... no me sale el término, es que es algo maravilloso, una ofensiva, digamos, como de prueba, una ofensiva de prueba, no se hacen ofensivas de pruebas, o se hacen o no se hacen. Es decir, claro, cuando ya están con todo esto, es porque es un desastre. Pero sabían ellos mismos que iba a ser un desastre, lo sabían los norteamericanos, lo sabían la Unión Hoy ha Europea. dicho Stoltenberg que la OTAN no está en el conflicto. Claro, ¿qué va a decir? Pues lo ha dicho literalmente, que no lo digo yo. Esto sí que es literal. Date cuenta que Stoltenberg seguramente va a ser el nuevo secretario general de la OTAN. Otra vez, ¿no? Otra vez. Tiene porque pinta. Como no hay acuerdo, y Pedro Sánchez descartado. No lo he visto en ninguna quiniela. No, bueno, él dijo que no quería hacerlo.
Él dijo que no quería hacerlo. Claro, cuando ya le habéis dicho que no, es decir, así yo también. Pero José la semana pasada lo puso en duda. Bueno, y lo puso en duda, no. Yo no pongo en duda si lo va a ser o no. La duda es que cuando Pedro Sánchez te dice que algo no va a ocurrir, no quiere decir necesariamente que no vaya a ocurrir. Eso es lo que yo digo. Luis, perdóname, respecto a lo que está ocurriendo, a la ofensiva o contraofensiva, y ya poniéndonos un poquito más serios, que a veces es verdad que parece que intentamos quitarle un poco de hierro a una situación que de verdad, como decía Ariel, es asaz compleja. Pero Luis, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo realmente coincido plenamente con Ariel. Muchas veces hablamos de esto desde una óptica, no desde nuestros despachos, desde nuestra comodidad y sobre todo tenemos que tener en cuenta la crudeza de lo que se está viviendo allí, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco en términos estratégicos, a día de hoy pues se producen avances que luego se recuperan, es decir, nos seguimos moviendo en esa línea alrededor, en los márgenes del Dnieper, ¿no? No hay un avance sustancial ni de las fuerzas ucranianas hacia el este ni de las rusas hacia el oeste, es decir, hay una contención estratégica en una zona muy concreta geográficamente hablando. ¿Esto hubiera podido cambiar? Pues, hombre, o cambiará pues el día que se produzca la ruptura de las líneas defensivas tanto de una parte como de otra. Que sí que es verdad que a lo mejor las de un lado tienen mayor fragilidad que las de otro. Bueno, pues a lo mejor probablemente sí, pero bueno, la realidad es que a día de hoy están un poco como rebajadas también, ¿no? No hay alguien que ha dicho, bueno, pues venga, la batalla final, rompemos las líneas defensivas y esto se acaba mañana. A día de hoy, pues no parece ser que se esté produciendo eso, ¿no? Por eso, al final, según qué fuente veamos, pues o está siendo un éxito ruso o un éxito ucraniano, es decir, pues porque se están produciendo este tipo de, bueno, avance, desavance, que podemos decir, como indicaba también un poco Fernando, el ejemplo de las colinas, ¿no? Pero a día de hoy esa es la realidad. Bueno, y que Stoltenberg diga que la OTAN no está en el conflicto, pues es como si yo dejo la carta así. Bueno, pues quien esté en un lado la verá de un lado, verá el naipe y el otro pues no lo verá. Pero claro, ¿está la OTAN en el conflicto? Pues hombre, pues sí y no. Formalmente no, porque si no, pues habríamos tenido la activación de la cláusula de defensa colectiva y habríamos entrado todos en este fregado, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y no porque la OTAN pues no está, pero sí que está suministrando armas. Es decir, que ahí también esa dualidad del lenguaje pues también se plasma. Es decir, Stoltenberg hubiera tenido tanta razón si hubiera dicho que la OTAN está como que no está. Bueno, pues lo mismo sucede, según mi punto de vista, con la situación en Ucrania. Está ganando uno, está ganando el otro, pues según el día, según la perspectiva y un poco por volver al lenguaje de Fernando, también desde la colina en la que miremos el conflicto, ¿no? Bueno, pues... Te digo nada más que una cosa, con las fuentes más, digamos, fiables, dentro que cabe, es decir, lo que se está viendo ahora realmente, y esto además... Hay mucho metido ahí en medio, porque, por ejemplo, los americanos están contentísimos de ver cómo los Leopard arden. ¿Por qué? Pues porque los Leopard son alemanes, ellos no han llevado los Abrams, y eso desde el punto de vista financiero, para la empresa que produce los Abrams, es un regalo. Pero ahora mismo, para que te hagas una idea, han tenido que renunciar a los equipos de ataque, como tanques, vehículos de infantería como los Bradley, porque la carnicería de tal calibre, que ahora lo que hacen es que le están llevando los vehículos blindados de transporte de tropas hasta donde pueden a las unidades ucranianas, las lanzan en oleadas en campo abierto, y acaban de triturar una compañía entera en la que han sobrevivido 3 personas de 120, 130 personas. Es decir, la falta de respeto de la camarilla de Zelensky, de Estados Unidos y de la Unión Europea, si me pongo duro y serio, por la vida de los ucranianos, es una vergüenza. Están dispuestos, lo que dijeron, están dispuestos a hacerlos hasta el último ucraniano. Los van a lanzar sabiendo que no pueden ganar. Esto deberían estar todos como criminales de guerra en un juzgado. Es decir, porque lanzar a gente contra un enemigo, en este caso los rusos, sabiendo que no puedes ganar, eso es un crimen. Y eso que están haciendo. Fernando, y agregando eso, hasta el último ucraniano, ¿quién fue el líder europeo que dijo hace pocos días que podría haber tropas de la OTAN allí? Porque yo lo miro desde un poquito más lejos y digo, ojo, porque esto puede llevar hasta el último ucraniano y hasta el último europeo.
Ya lo hicieron en el 1914 y 1939. Hasta el último europeo. Estoy haciendo, obviamente, una analogía, pero eso le iba a decir, no les interesaría mucho, ¿no? No nos meta todavía en